realmente hubo un apoyo a pedido expreso de él. Hace muchos años que no vengo por acá por la universidad. Me da un poco de nostalgia de regresar y ver nuevamente a todos los alumnos y todo el esfuerzo que realizan para poder seguir aprendiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas probablemente más frecuentes que uno va a poder ver en consulta. Cuando de repente están acá haciendo consultas de traumatología o traumatología, o cuando ya terminen y tienen que hacer serums, probablemente se van a enfrentar a este tipo de patologías, una de las más comunes y las que a veces siempre pensamos que un examen es la que hace el diagnóstico y gran parte de las veces nos equivocamos justamente por pensar eso. Cuando uno ve la parte del examen físico, cuando uno ve lo que tiene que examinar, se da cuenta que el 80% del diagnóstico está solamente en la forma en que uno pregunta y en la parte del examen. Los exámenes básicamente sirven para confirmar y a veces pues incluso son hasta de confirmación. Para comenzar un poco, creo que ya varios de sus colegas lo han hecho bastante bien en la parte inicial. Para empezar un poquito a entender cómo se examina la rodilla, cómo lo podemos concebir, hay que identificar ciertos relieves anatómicos importantes. La rótula es nuestro principal punto de referencia, que está en la parte central. Y con sus bordes tanto medial y lateral sirven o forman pieza clave en los pacientes que tienen síndrome de patelo-femoral. El punto 4 se refiere a la articulación anterior de la tibia, que sirve de iniciación para el tendón rotuliano y está involucrado en la tendinopatía rotuliana y también en el famoso síndrome de Osgood Schlatter. El punto 5 y 6 se refieren a los epicóndilos medial y lateral, que sirven de iniciación para los ligamentos colaterales, que han mencionado sus colegas. Y el 7 y 8 se refieren a las líneas interarticulares. ¿Ya? Estas líneas interarticulares nos van a servir como un parámetro para poder identificar, de acuerdo a si es proximal o distal, algunas patologías que vamos a ver un poquito más adelante. Acá un poco más de lo mismo, para poder hacer una extrapolación de lo que hemos visto previamente. Y bueno, la articulación de la rodilla no es solamente un conjunto de huesos como uno puede mirar en una imagen anatómica o en un libro. Básicamente comprende un sistema que está constituido por dos tipos de articulaciones. La articulación tibiofemoral o femorotibiana, donde se producen gran parte de las alteraciones de las patologías degenerativas y meniscales, y la articulación patelo-femoral, que se refiere a aquella articulación en la cual la rótula se desliza sobre el fémur y da origen al famoso síndrome patelo-femoral, que es una de las causas más frecuentes del dolor anterior de la rodilla. Como se dan cuenta, esta articulación transmite, distribuye, permite el movimiento y ayuda a mantener la estabilidad también con un mínimo gasto energético. Ahora vamos, para entender un poquito más y mejor también esta parte de la anatomía, vamos a ir capa por capa. La primera capa de la rodilla es la piel, que usualmente es relativamente delgada, móvil. A mirar o inspeccionar en una primera vista nos da una idea más o menos de cicatrices, signos inflamatorios, aumento de volumen, eritemas, nos pueden orientarse a patologías inflamatorias. Y el tejido que le viene, que es el tejido graso, podemos identificar algunas estructuras como las famosas bursas. Estas de aquí, estas bursas prepapelares, que están superiores e inferiores y que nos ayuda un poquito a entender mejor de que no todo dolor que viene de la rodilla proviene necesariamente de la articulación, o sea, de la parte profunda de la rodilla. Hay estructuras muy superficiales como las bursas que pueden dar también un dolor importante en la rodilla. No todo dolor es artrosis, ni patología meniscal, ni tampoco patología de cartílago. En nuestra segunda capa es la fascia profunda. Esta es una capa como de contención, donde se está reforzada por las terminaciones de la banda iliotibial, por los regionales medial y lateral que otorgan estabilidad a la parte de la rótula, y principalmente es una malla de contención principalmente. Aquí viene a la parte más dinámica de toda la rodilla, el aparato extensor que se encuentra en la cara anterior de esta,
que se conforma por el tendón cuadricipital, el cuádriceps, la rótula y el tendón patelar. ¿Ya? El aparato extensor juega un papel importantísimo en la extensión activa de la rodilla y también el control de la carga durante la marcha y también actividades como levantarse de una silla o poder subir unas escaleras. Como vemos, esta parte de la rodilla o del aparato extensor no solamente se encarga de otorgar movimiento, sino también de otorgar estabilidad a la rodilla. Hay muchas patologías que a veces uno piensa que es totalmente estructural, por un daño específico. Sin embargo, gran parte de las patologías que vamos a ver en pacientes jóvenes, sobre todo que son por sobrecarga, también se producen por disfunción neuromuscular o por déficit o debilidades de este músculo, de este cuádriceps. En la cara lateral vamos a poder distinguir básicamente la banda iliotibial que se va a insertar en el tubérculo de Jordi, y también vamos a ver el bíceps femoral que, como ya dijeron sus colegas, se inserta en la cabeza del peroné. Y en la cara interna vamos a poder distinguir claramente los músculos que forman la famosa pata de ganso, que son el semitendinoso, el gracilis y lo que es el sartorio. Gracilis sobre el interno también, para ustedes. Y debajo de esta pata de ganso está la famosa bursa anserina, que está como está acá en celeste, y que también es una causa bastante frecuente de dolor en la cara interna. Dolor en la cara interna muchas veces la confundimos con un dolor de menisco, con un dolor de artrosis, pero también hay que saber que hay esa estructura tendinosa que se encuentra unos centímetros por debajo de la línea intraarticular y que también puede producir mucho dolor. En la cara posterior tenemos muchas más cosas, tenemos músculos que son los isquiotibiales, en la parte interna el semitendinoso y el semimembranoso, en la parte externa el bíceps femoral, también tenemos los músculos astronelios, medial y lateral, y también tenemos otro músculo que es el músculo oblicuo. En cuanto a la parte vasculonerviosa, hay que recordar que la rodilla está irrigada por una red genicular que depende mucho de la arteria popltea en su mayor parte, y en la parte nerviosa hay que ver que gran parte de la inervación de la cara anterior de la rodilla depende mucho del nervio femoral y del nervio esofeno, sobre todo en la cara antromedial, y en la parte posterior depende básicamente del nervio ciático y sus ramas que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. La siguiente capa está formada por las famosas estructuras extracapsulares que ya las vimos hace un momento, que son los ligamentos colaterales. Acá quiero tomarme un segundo para mostrarles un poquito lo que hablaba su compañero acerca de la relación que tiene el ligamento colateral medial con respecto al menisco, a diferencia del ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral está, obviamente, por anatomía y por lo que ustedes ven, está bastante separado del menisco lateral. En cambio, el ligamento colateral medial está prácticamente en íntimo contacto. Ahora, solamente para su conocimiento, el ligamento colateral medial tiene dos fascículos. El fascículo superficial, que es el que uno ve, que viene desde el epicóndilo medial hasta las más o menos 4 a 6 centímetros por debajo de la línea auricular, y tiene un fascículo profundo que viene de un poquito más abajo, más o menos a esta altura, y llega más o menos hasta los 12 a 18 milímetros por debajo de la línea intraarticular. Ese fascículo profundo es el que está en contacto cercano, íntimo con el menisco medial. 20 a 30% de los pacientes que tienen afectación del ligamento colateral medial también tienen lesión de menisco o arrancamiento meniscal. Entonces, esa es la relación que tiene el ligamento colateral medial con respecto al colateral lateral. Obviamente, por más solamente agregar, pues ambos son importantes en la estabilidad en par igual, que ya lo mostramos en el examen físico que sus colegas han mencionado. Una estructura extracapsular también sumamente importante, y esto de repente sea un poco más complejo, es el complejo posterolateral, que está conformado por todas estas estructuras que vemos ahí, y cuando no se diagnostica esto al examen físico, puede ser una causa frecuente de inestabilidad persistente e incluso fracasos de reconstrucciones del ligamento cruzado o del ligamento cruzado posterior, y el paciente persiste de molestia, ¿no? Si no se logra diagnosticar esto a tiempo. En cuanto a la otra capa también importante que tenemos la cápsula articular, que básicamente rodea, tiene una capa externa fibrosa que está reforzada por ligamentos y por tendones en la parte externa, y tiene también una capa interna, que es la capa interna sinovial, la que se encarga de producir el líquido articular.
Cuando hay una patología interarticular, por lo general la sinovial responde formando más líquido articular. Entonces la cápsula articular no solamente es una membrana que separa la parte extraarticular de la articular, sino que juega un rol activo en la fisiología y patología de gran parte de las enfermedades de la rodilla. En cuanto a las estructuras articulares, vamos a encontrar el cartílago articular, que se encarga de proteger el hueso subcondral, los ligamentos cruzados, tanto el anterior y posterior, que se encargan de la estabilidad central de la rodilla, y por último también los meniscos, que son dos, que son el medial y lateral, y que se encargan principalmente de la distribución de cargas. Y por último, la última capa ya es el hueso subcondral. El hueso subcondral es la estructura que da el soporte estructural a toda esta parte. Gran parte de los procesos degenerativos como la artrosis empiezan aquí, en el área del hueso subcondral, ni siquiera en el cartílago. ¿Alguien sabe por qué, a pesar de que hay pacientes que tienen rotura del ligamento cruzado y son operados, todos con éxito, por lo menos el 40-50% hacen artrosis a largo plazo? Es justamente por eso. Cuando hay un trauma, un valgo dinámico que produce la rotura del ligamento cruzado, se daña el hueso subcondral, se edematiza. Y este edema es el que inicia el daño. Por más que cuando uno entra en una artroscopia, agarra y ve solamente esta parte y dice, no, el cartílago está bueno, no pasa nada, hay que reconocerlo nomás. A los años, incluso el paciente bien operado y con una buena rehabilitación y todo en orden, hacen artrosis igual. Entonces, a lo que voy es que el daño empieza aquí, no empieza en el cartílago específicamente. Este punto sí quiero rescatarlo, y creo que es una enseñanza para todos. Yo lo aprendí probablemente muy tarde, pero nunca es tarde para poder aprender algo sumamente valioso que puede marcar la diferencia cuando uno hace una evaluación de un paciente. ¿Cuál es el punto? La rodilla depende, o su inervación depende básicamente del plexo lumbar, desde L1, L2 hasta L4. Ellos que lo inervan para la redundancia es el nervio femoral, el safenio y el obturador. Valga la redundancia, son los mismos nervios que inervan la cadera. ¿Cuál es el punto? Al tener la misma inervación o compartir la misma inervación, vamos a poder encontrar pacientes que vienen con una artrosis de cadera o una necrosis vascular de cadera que no vienen por dolor en cadera, vienen por dolor en rodilla. ¿Qué hacemos? Sanamos la rodilla, encontramos un reposo, de repente encontramos por ejemplo una rosita ahí en la interlínea, tenemos radiografía, tenemos ecografía, tenemos resonancia. No tiene nada, es un nuevo patología femoral seguramente. ¿Qué hago terapia, 3 meses, 6 meses, un año, el paciente se pierde. Llega al año, los 2 años, con una artrosis severa, con una necrosis vascular que nunca se detectó. Lo mismo para las artrosis. ¿Ya? Y si nos ahorramos un poquito más, siempre que evaluamos alguna patología de rodilla, tenemos que evaluar la cadera y también la columna lumbar. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes de la charla. Siempre que evaluamos la rodilla, también hay que ver la cadera y viceversa. ¿Ya? No solamente quedarnos ahí y matarnos y tomar todos los exámenes posibles para poder buscarle algo a la rodilla, sino que gran parte de la cadera también es culpable. A veces la rodilla es más una víctima que un verdadero culpable. En cuanto a las lesiones de la rodilla, como mencioné, la anamnesis y el examen físico constituye casi el 80% de lo que es el diagnóstico. Los exámenes auxiliares básicamente son para confirmar nuestro diagnóstico. Y hay 3 preguntas clásicas que uno tiene que ver o tiene que preguntarse al paciente cuando uno evalúa una rodilla. 1, ver la naturaleza, si es traumática o no. Si dónde está el dolor, está ubicado en la parte anterior, lateral, medial, posterior. Y si hay los famosos síntomas acompañantes. Esto creo que es clave. El famoso bloqueo articular, inestabilidad o incluso el famoso derrame articular. Como mencioné, 80% del diagnóstico está aquí, y es más, la edad del paciente muchas veces te da el 50% del diagnóstico. En pacientes adolescentes usualmente debemos más sospechar patologías por sobreuso, patologías del crecimiento, como este síndrome de Lutz-Natter, la condromalacia también. En pacientes entre 20 y 40 años predomina más la patología traumática, relacionada a lesiones ligamentarias, como los 15,
lesiones meniscales, y en pacientes de más de 50 años ya reina lo que es la patología degenerativa, ¿no? Pacientes con dolor de tipo mecánico, con dolor progresivo, que empeora con la carga, empeora con la marcha, y usualmente ahí está más encasilado en lo que es la artrosis. Este es el famoso síndrome de Ojus-Schlatter. A veces en un gran porcentaje es hereditario. Si lo tiene el paciente, lo tiene la mamá, lo tiene el papá, lo tiene la abuela. Las lesiones meniscales más de pacientes jóvenes, igual que la lesión de la condromalacia. Y las lesiones degenerativas más en pacientes de más de 50 años de edad. Como mencioné hace un minuto, la naturaleza traumática o no ayuda también a lo que es el diagnóstico. Y la localización del dolor nos ayuda un montón a poder orientarnos mejor a qué patologías buscar. No todas las patologías son sumamente frecuentes, ¿ya? Pero ayuda bastante estar orientados más o menos en qué buscar, y depende mucho también de la anatomía. Acá tenemos la parte anterior. Como ven, hay muchas estructuras y no todas siempre son las causantes del dolor. En la parte anterior usualmente lo localizamos de acuerdo a lo que es nuestro parámetro de referencia es la rótula, por encima de la rótula. Tenemos la tendinopatía del cuádriceps, las bursitis suprapatelares también. A nivel de lo que es la patela propiamente dicha, tenemos el famoso síndrome patelo-femoral. A nivel de la parte inferior a la rótula tenemos el síndrome de Lars-Johansson, la bursitis infrapatelar también. Y a nivel de la TAT tenemos la tendinopatía patelar y también el síndrome de Ojus-Schlatter. Estas, a mi forma de ver, son de las patologías más comunes que uno puede detectar en la parte anterior de la rótula. Si uno se pone a ver, probablemente a la cabeza puede estar lo que es el síndrome patelo-femoral, que es muy común. Es más por una disfunción neuromuscular del cuádriceps y de los músculos glúteos y de la espalda también. Por ahí la tendinopatía rotuliana también se mete ahí en ese porcentaje de patologías frecuentes. El Ojus-Schlatter, pues obviamente tiene esta asociación de esta parte anatómica que está alterada, pero más o menos enfocando en la parte anterior tenemos que son las patologías más comunes que uno puede encontrar. En la parte medial, nuestro parámetro es, como ya dije hace un minuto, la línea intraarticular. Cuando tenemos un dolor que está distal a la línea intraarticular medial, lo más distal posible, ¿quién está ahí? La famosa pata de ganso. Podemos encontrar una tendinitis de la pata de ganso o una bursitis anserina. ¿Sí? Si tenemos un dolor más anterior y medial, usualmente estamos hablando de un síndrome de plica medial, que es un tejido que es tejido plenario que no se termina de resolver y empieza a rozar con el fémur. Más o menos a la altura de la línea interarticular se confunden ahí o se superponen dos estructuras, el menisco y el ligamento colateral, como ya vimos hace un minuto. Ahí a veces es un poco complicado para hacer la diferenciación solamente con el examen físico, y a veces un examen con una resonancia nos despeja un poco la duda. A nivel de la línea interarticular medial también tenemos la lesión del menisco y también podemos encontrar lo que es la artrosis. La parte medial es bastante sencillo realmente, sino que a veces uno se puede confundir cuando no examina bien al paciente. En la parte lateral encontramos igual el síndrome de la banda lateral, que es típico de la patología en pacientes corredores. El ligamento lateral en pacientes con obviamente un antecedente traumático. La tendinopatía del bíceps femoral, que viene a ser la inserción del tendón del bíceps a nivel de la cabeza peronea. Obviamente a nivel de la línea interarticular, una patología meniscal y también una patología articular de tipo de desgaste. En la parte posterior tenemos muy parecido, tendinopatía de los isquiosurales y isquiotibiales, tendinopatía del bíceps, del semimembranoso, semitendinoso. Tenemos el famoso quiste de Baker. El quiste de Baker es una acumulación de líquido en la bursa que se encuentra entre el músculo semimembranoso y la cabeza medial del gastrocnemio, y que usualmente no nace de nada. Usualmente nace como respuesta a una patología intraarticular, ya sea una sinovitis, ya sea una lesión meniscal, un desgaste, y ese líquido que se genera en exceso por presión sale hacia la parte posterior.
Y lo que nota el paciente es algo típico. Otro me ha salido una bola aquí en la parte de atrás de la rodilla. Y cuando quiero doblar me duele o simplemente no puedo doblar. Y es bastante típico. Generalmente se proyecta más en la parte medial que en la parte central, pero obviamente es muy grave de acuerdo al tamaño. Otras patologías también que podemos encontrar en la parte medial o lateral es la rotura de los conos posteriores de los meniscos. Y en la parte más posterior, en la parte más distal, tenemos la tendinopatía del popliteo y también los bastones. Síntomas asociados, como ya mencioné, he agregado uno más por ser, creo que, bastante frecuente y gran parte de los pacientes lo preguntan, los famosos chasquidos. Bloqueo articular. El bloqueo articular se refiere a la incapacidad que tiene el paciente de poder extender completamente la rodilla. Gran parte de las veces, entre 80, 90, hasta un 95%, obedece a causas mecánicas intraarticulares. Una de las causas más frecuentes son las lesiones meniscales. Acá vemos una lesión, un menisco completamente sano, una lesión artroscópica, y cuando sucede este tipo de desgarro, que es el desgarro en asa de Valle, ¿ya? ¿Qué pasa? Este fragmento de aquí se desplaza hacia anterior y centralmente, y pasa esto. ¿Sí? El menisco se interpone en la parte central y la rodilla se queda bloqueada totalmente. La vez pasada aquí en la clínica había una jovencita de 24 años, estudiante de arquitectura, rápidamente bajó a conectar su cargador, hizo una flexión súbita y la rodilla se quedó doblada, ya no la puede extender. Cuando hicimos la resonancia, tenía todo el menisco totalmente roto desde la parte de atrás, todo desinsertado, desde acá estaba acá. Solamente por agacharse súbitamente a conectar el cargador del celular. Vino la emergencia de lágrimas y con la rodilla doblada, simplemente no la puede extender. Otra causa muy común de bloqueo articular verdadero es la famosa presencia de los cuerpos libres intraarticulares, que a veces pueden ser fragmentos de cartílago que se soltaron, fracturas osteogonales traumáticas, y estos fragmentos articulares se quedan embedidos en el líquido y a veces se pueden posicionar en la parte central de la rodilla y causar un bloqueo. Hay casos, como los que le voy a mostrar, en los cuales puede tratarse una condromatía sinovial, donde se ve la presencia de un cuerpo libre de un condroma justo en la parte central, que hacía que la paciente no puede extender la rodilla. Entonces lo que se hace normalmente es devedar todo y retirarlo. Al retirarlo, sacas todo esto. Otro síntoma asociado bastante importante es la inestabilidad. Usualmente, cuando uno habla de inestabilidad, usualmente tiende más a pensar en una cuestión ligamentaria, y es que gran parte de las veces así lo es. La inestabilidad se refiere a la sensación de que la rodilla se va, que la rodilla se desplaza o que simplemente no puede sostener el peso. ¿Ya? Es un problema de control mecánico, no tanto de dolor. El ejemplo más típico, creo que ya lo he mencionado también, es la rotura del ligamento cruzado anterior, un ligamento central de la rodilla. Esta es una resonancia donde podemos ver en un corte sagital la orientación que tiene este ligamento y cómo se observa. ¿Sí? Cuando este ligamento se daña, pierde su forma e incluso diálisis. Este es un ejemplo fundamental de inestabilidad, uno de los más comunes o de los más frecuentes. Otro síntoma asociado importante, el famoso derrame articular, que es la acumulación de líquido dentro de la articulación. Ese líquido puede ser sangre, puede ser pus, puede ser un líquido sinovial, y las múltiples causas que pueden producir, desde un traumatismo contuso agudo, una lesión meniscal crónica, artrosis, alguna sinovitis, una infección, una artritis séptica, o incluso también enfermedades por depósitos de cristales como la gota. Ahora, el tiempo de la aparición o el tiempo de instalación del derrame nos puede dar un poquito de idea sobre qué patología puede estar tratándose. Acá tenemos un paciente con un derrame en menos de 2 horas. Hacemos una punción, una artrocentesis y ¿qué obtenemos? Sangre. ¿Cuál es el ejemplo típico de una hematrosis de este tipo? ¿Alguien sabe?
¿Ya? Más común que eso todavía. El ejemplo clásico de este tipo de hemartrosis, ¿sí? Un ligamento cruzado roto. ¿Ya? Ahora, no es la única causa de una hemartrosis. Cuando uno habla de hemartrosis o un derrame sanguinolento que se instala rápido, puede obedecer también a un arrancamiento masivo del menisco, que es también muy poco frecuente, y también a una fractura osteocondral, una fractura de la rótula, se rompe el hueso y también genera pues el sangrado habitual. ¿Ya? Pero el ejemplo clásico de una hemartrosis, de un derrame sanguinolento que se instala en menos de las primeras 2 horas, es un desgarro del ligamento cruzado. A diferencia de un desgarro que se instala un poquito más tardíamente, después de las 24, 48 horas, 72 horas, usualmente el aspecto del líquido es más de un líquido sinovial normal, sino que está en más abundancia. Y aquí tenemos patologías un poco más variadas, como una artrosis. El abuelito viene con la rodilla hinchada después de haber caminado o después de ir al mercado. ¿Sí? Patologías en las cuales el espacio articular está totalmente colapsado. Y también patologías meniscales. ¿Ya? Las patologías meniscales y las patologías degenerativas dan un derrame articular más de origen sinovial, usualmente de una instalación un poquito más tardía, a diferencia de un trauma agudo con desgarro del ligamento cruzado. Este chasquido lo puse al final, no estaba dentro del original que había planificado, pero lo puse por una sencilla razón porque hay muchos pacientes que preguntan, doctor, siento mucho chasquido. Y a veces el chasquido hasta cierto punto puede ser normal. El chasquido usualmente es un cambio de presión que hay en la rodilla al momento de hacer el movimiento y hay una liberación de gases de nitrógeno que genera ese sonido. Sin embargo, cuando este chasquido se produce por una patología, hay que ver qué patologías son las que producen esto con más frecuencia. Y a la cabeza, una de las que producen más chasquido son las famosas condromalacias. Fenómenos o alteraciones mecánicas en las cuales hay un roce exagerado entre la patela y el fémur y produce un desgaste. Otro ejemplo muy común son los famosos desgarros meniscales. Obviamente que es una exageración de desgarro meniscal, pero también pueden dar chasquidos. Y otro que también da chasquidos son los famosos síndromes de plica sinovial, sobre todo la medial, en la cual hay un tejido que no se ha reabsorbido y que hace un roce con el cóndilo femoral, y eso también produce un chasquido. En cuanto al examen físico de rodilla, creo que hemos avanzado un poco. El examen físico de la rodilla comienza desde que el paciente ingresa al consultorio. ¿Ya? Antes de tocar la rodilla, uno ya va viendo todo. En la inspección nos da una información inmediata sobre la alineación de la extremidad, si está inflamada o no está inflamada, si funciona bien o no funciona, si está rígido o no está rígido. ¿Y qué nos permite la inspección? Nos permite valorar deformidades en varo o valgo, nos permite determinar la alineación de la extremidad, nos permite ver si hay aumentos de volumen, que puede ser de naturaleza traumática, infecciosa o incluso crónica o degenerativa, y también nos ayuda a ver la parte muscular, la parte de la atrofia muscular, que usualmente puede verse notada menos en pacientes con lesiones crónicas, con lesiones de ligamentos o múltiples ligamentos que ya son crónicos. Y algo que también importa es el patrón de marcha, ¿no? Pacientes que vienen con rodillas rígidas o pacientes que vienen con deformidades, con un paciente para que le ponga ácido hialurónico, y me dice, doctor, necesito que le ponga ácido. Lo trae al paciente, no, ya lo estoy trayendo en mi casa, necesito que le ponga el ácido. A tal insistencia le di la ampolla del ácido hialurónico, que para ellos es lo más milagroso. Llegó el paciente, y era un abuelito de 75 años, gordito, y caminaba así. Yo le digo, ¿tú crees que el ácido hialurónico le va a ayudar a esa rodilla? Imposible. No le va a durar ni un mes. Entonces, nos ayuda bastante saber y ver, solamente nos da una información muy importante sobre lo que tiene el paciente. A ese paciente, por más que haya alguna artrosis severa, que no requiere mayor cosa que la otra. La alineación, recuerden,
se evalúa con el paciente en hiperestación, ¿ya? No se evalúa con el paciente en la camilla. Recuerden también que hay un valgo fisiológico normal de 5 grados, que es el que nos permite una distribución adecuada de las cargas, y que cualquier alteración mecánica a nivel del eje puede conllevar a patologías de desgaste o incluso patología patelofemoral importante. Palpación, ya la habíamos visto previamente, definir relieves anatómicos, puntos dolorosos, inserciones musculoligamentarias, buscar signos de flebosis, signos inflamatorios que nos orienten hacia una patología infecciosa o inflamatoria, determinar si el derrame articular es precoz o es tardío, y también los famosos crujidos o crépitos articulares. Cuando el cartílago está enfermo, uno lo puede sentir, hasta lo puede escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, una patología inflamatoria como una artritis séptica, un crujido con una condromalacia, y también como paciente con una artrosis. En cuanto a la movilidad de la rodilla nos permite una flexo-extensión y también una rotación interna y externa, pero con la rodilla en flexión. Cuando uno hace el examen del movimiento de rotación externa, estamos rotando la cadera, más no la rodilla. Los rangos de flexión usualmente varían entre 140 a 160 grados, una extensión de 0, una extensión completa es lo normal. Sin embargo, hay pacientes, mujeres o pacientes con una hiperlaxitud que pueden llegar incluso hasta 10 o 15 grados exagerando. En cuanto a lo que es la rotación interna y externa, una rotación interna de 30 grados y una rotación externa de 40. Con el paciente con rodilla en flexión. Vamos a entrar un poco a los guiones de enfermedades más comunes que me habían pedido acá Ángel, y quiero que me den un poquito a darme pistas sobre cómo enfocar o qué parte de la historia que voy a mencionar ahí nos contribuye con el diagnóstico después de todo lo que les he mencionado. ¿Sí? Este es un paciente joven de 23 años que mientras juega fútbol presenta un movimiento de giro brusco de la rodilla, después de lo cual refiere haber sentido un pop o un chasquido, seguido de dolor e incapacidad para poder continuar con la actividad física. A las pocas horas refiere hinchazón importante de la rodilla. Para los que les gusta el fútbol, ¿qué tienen de común estos cuatro? Pues esto. El famoso fenómeno del valgo dinámico, que lo vamos a explicar en un segundo. Y quiero que me digan acá cuáles son las claves del diagnóstico para este tipo de pacientes. Siéntanse libres de decirlo, de fallar, no importa. La idea es que me vayan entendiendo. Ya, ok. Un derrame articular rápido. Ok, bueno. Bueno, como dijo la necrosis, la inestabilidad. Ok, ahí nomás. La inestabilidad, perfecto. Inestabilidad, derrame articular. Post-conjuntivo. El chasquido, perfecto. Y lo último. ¿Puede ser el valgo? El mecanismo. Perfecto. El mecanismo de giro, el chasquido, el derrame articular rápido y la inestabilidad. ¿Sí? Todo eso nos lleva a uno de los mecanismos más comunes que constituyen lo que es el desgarro del ligamento cruzado. Gran parte de los desgarros del ligamento cruzado anterior no son por contacto, usualmente se deben por un valgo dinámico. El valgo dinámico constituye, sus componentes son la aducción de la cadera, la abducción o el valgo de la rodilla, la depresión del pie o el tobillo que quedan fijos en el suelo, y esto contribuye a que el ligamento cruzado anterior se rompa. El ligamento cruzado anterior es un ligamento que no tolera la rotación. Tolera bastante bien la flexión y la extensión, pero la rotación no. Entonces, cuando hay una rotación interna tibial exagerada, el ligamento se puede romper sin mucho problema. Vemos un ligamento sanito, bonito, con un artroscopio, y vemos un ligamento que está hecho después de un trauma. Desde el alma, ya creo que sus colegas me habían mencionado, tiene una sensibilidad de 85-95%, una especificidad de 90-95%, más o menos esto es lo que uno ve al momento de hacer esta famosa maniobra. Si uno tuviera que
buscar una maniobra que hacer por un ligamento cruzado anterior, sería esta, la que yo decidiría. Es más sencillo, tiene mucho más rendimiento en las fases agudas, a diferencia de un cajón anterior, que es más complicado de que el paciente con un trauma tan agudo, tan doloroso y con tanto derrame, que va a exponer una inflexión, que jale la rodilla para adelante, es mucho más complicado y como dijo su colega, a veces la contracción de los isquiotibiales no favorece que pueda hacer la contracción anterior tan fácilmente, ¿no? Y eso constituye un falso negativo. Entonces el Langman, desde ese punto de vista, tiene un mejor rendimiento y considero yo que es una de las pruebas más importantes, son las mejor para poder realizarla, ¿no? Paciente con una rodilla, paciente relajado en primer lugar, lo más que se pueda. A veces un cuarto de emergencia no es el mejor lugar, pero es que queda. Un paciente relajado, rodilla en flexión de 20-30 grados, con una mano uno fija el muslo y con la otra mano realiza la transacción anterior. Si ustedes buscan un poquito más en la literatura o en los libros, van a encontrar que Langman lo clasifican en cruces, Langman una cruz, dos cruces, tres cruces. La verdad es que es bastante subjetivo, hay que decir si se traslada más o menos. Hay una relación que se hace, o una medición que se hace con radiografías, donde si uno puede ver si es grado 1, grado 2, grado 3. El grado 3 te dice que esto es una ruptura completa de ligamento cruzado, cuando hay una traslación de más de 10 milímetros. Pero pues eso es un poco difícil de hacer en la emergencia. Incluso en la clínica, la parte que es complicado, ya imagínense, usualmente lo hacen más para lo que son estudios observacionales, estudios de investigación. Pero ahí está. Entre ese cajón anterior, que también ya lo reprodujeron sus colegas, una sensibilidad del 60-80%, una especialidad del 80-90%, más o menos así se ve cuando uno hace esta prueba. ¿Eh? Más o menos eso. Ahora entiendo por qué se llama cajón. Las dos pruebas hacen lo mismo, que es evaluar la traslación anterior, pero hacen diferentes cosas. Esta es una prueba que es mucho más específica todavía, cerca del 98%, que es el Turbo Shift, en la cual la rodilla, la tibia lateral se subluxa en extensión y a medida que vamos haciendo una fuerza en valgo y también en rotación interna y en flexión, se va reduciendo la tibia. El detalle es que eso en consultorio en emergencia es complicadísimo de poder reproducir. Y por eso es que gran parte de las veces esta prueba se realiza en la operación con el paciente anestesiado. Porque ahí es donde uno logra ver este tipo de subluxación y ver cómo se reduce. En un paciente en un ambiente de emergencia de consultorio, el paciente está relajado, está dolorido, y realmente hacer esta prueba es sumamente doloroso. Pero a saber que es la que tiene más especificidad de todas las que tenemos. Historia clínica número 2. Un paciente joven de 27 años que presenta dolor en la cara medial de la rodilla después de un traumatismo con impacto lateral sobre la rodilla, mientras realizaba un deporte de contacto con el cuerpo. Prefiere dolor localizado en la parte interna de la rodilla y dificultad para apoyar. ¿Es el deporte tan tibio que estaba haciendo? Chicos, lo mismo. Solo con la historia. ¿Sí? El mismo ejercicio que hace un rato. Vamos. Ok, dolor medial. Bien. El mecanismo, como siempre, el mecanismo manda. ¿Ok? Tiene que ver con mucho el mecanismo que se ha dado. Exacto, ¿ya? Entonces, esto nos lleva básicamente a una de las lesiones más frecuentes ligamentarias en la rodilla, que es la famosa lesión del ligamento colateral medial. 30-40% de las lesiones ligamentarias se la lleva este famoso ligamento. Este ligamento, a comparación del ligamento colateral-lateral, es un ligamento, yo diría, bastante noble, ¿ya? Porque primero que es un ligamento que tiene una forma de cinta, a diferencia del ligamento colateral-lateral que tiene una forma más acordonada.
¿sí? El tener esta disposición le permite a este ligamento poder cicatrizar y de hecho, gran parte, por no decirte que el 90% de las lesiones del ligamento colateral medial aisladas cicatrizan solitas. No necesitan ningún tratamiento quirúrgico, por ahí un brace, una rodillera y terapia física, pero no necesitan cirugía. A diferencia de un desgarro del ligamento colateral lateral. El ligamento lateral es más acordonado al momento que se rompe, hace la diastasis, que es imposible que haya posición de los cabos, y obviamente pues esa cicatrización muy poca veces se da. Pero en el ligamento colateral mediano, y esto es lo que lo hace particularmente susceptible a que se pueda cicatrizar solito, sin hacerle nada. Un brace no apoyar un par de semanas y el ligamento cicatriza bastante bien, sin dejar ninguna secuela. Siempre y cuando hablemos de lesiones aisladas. Porque cuando hablamos de lesiones asociadas, que la vamos a ver en un rato, la historia cambia un poquito. ¿Ya? Por lo general, cuando se lesiona, usualmente se lesiona más en su sección proximal que en la distal, y usualmente aquí es donde ocurre gran parte de los esguinces. Esta es la clasificación clásica que todo mundo, todo paciente quiere que le digas en la emergencia. Doctor, ¿qué esguince de qué grado es? Lo mismo que escuchar. Lesiones asociadas. Como ya dije hace un minuto, el fascículo profundo del ligamento colateral medial está en íntimo contacto con el menisco interno, y cuando hay lesión de este ligamento, el menisco medial también se puede lesionar. ¿En cuánto porcentaje ocurre? En un 20-30%. Usualmente los mecanismos que producen esto son los mecanismos de valgo de rotación externa, pero cuando a esto le sumamos un valgo mayor, una rotación externa mayor y también una flexión, tenemos el famoso caso de la triada infeliz, la triada de O'Donoghue, como ustedes quieran llamarlo. Lesión del ligamento colateral interno, lesión del ligamento cruzado anterior y lesión del menisco. Ya a medida que vamos ampliando el trauma, la gravedad, la secuencia de lesiones es mucho mayor y obviamente el pronóstico también cambia totalmente. Por eso es que siempre cuando uno está ante una lesión del ligamento colateral medial, hay que investigar las otras estructuras, el ligamento cruzado anterior y también el menisco interno. No solamente decir, no, sí, eso cicatriza, y de pronto tiene un desgarro cruzado, un asa de bala en el menisco interno. Eso no va a cicatrizar. El bostezo queda bastante bien detallado sus compañeros. ¿Sí? Usualmente para evaluar el ligamento colateral, solo el ligamento colateral, la flexión de la rodilla debe estar en 20-30 grados. ¿Sí? Si solo quiero evaluar ligamentos colaterales. Si yo pongo la rodilla en extensión y en extensión hago la fuerza en varo y en varo, voy a evaluar también los ligamentos cruzados, tanto el cruzado anterior como el cruzado posterior. ¿Ya? Tenemos una imagen más o menos de una lesión del ligamento colateral interno, en la cual hacemos una flexión de la rodilla y hacemos ese movimiento en varo. Y ven, ¿no? Yo no sería tan Cómo hay esa apertura o cómo hay ese encuentro. Así más o menos se evalúa el ligamento colateral interno de forma aislada. Si uno quiere evaluar la cápsula y quiere evaluar los ligamentos cruzados, se hace con la pierna en completa extensión. Y obviamente, encontrar positivo un bostezo en extensión te habla de un daño muchísimo mayor y de un pronóstico un poco diferente a una lesión de este tipo. Otra historia para poder detallar. Paciente varón de 38 años que tiene dolor en la rodilla secundaria a una torsión mientras practicaba fútbol. Posteriormente presenta dolor en la cara medial de la rodilla asociado con episodios de dificultad para poder extenderla completamente y un aumento de volumen. Ahí está nuestro amigo. Lo mismo, chicos, la misma dinámica. Mecanismo. Esa es la nariz en su cabeza. Perfecto. Mecanismo. ¿Mecanismo cuál es? Giros. ¿Qué más? Derrame. Perfecto, el famoso aumento de volumen. Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué traducción tiene eso? Bloqueo articular. ¿Ya? Hay gente que considera que el bloqueo articular verdadero es el bloqueo mecánico. El paciente quiere extender y tiene toque. Es el bloqueo articular verdadero. Y hay otro que se llama pseudobloqueo, que es por dolor o por derrame, ¿no? Hay mucho derrame o hay mucho dolor y el paciente simplemente no puede extender o no quiere, por miedo al dolor. Entonces a veces es complicado poder diferenciarlo, pero a medida que uno ve más casos, pues uno ya se va dando cuenta. ¿Ya? Un bloqueo articular, perfecto. Y el dolor medial. ¿Para qué sirve un menisco, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Solo uno. No sé que todos saben. Amortiguar el contacto entre los dos huesos vegetativos. Perfecto, muy bien. ¿Otro concepto? Está súper bien. Sirven como amortiguadores. Los meniscos son estructuras que están allí entre el fémur y la tibia, no son estructuras quietecitas, son las estructuras que tienen movilidad. El menisco lateral es el menisco que tiene más movilidad, a diferencia del menisco interno. El menisco interno está más fijo en la parte de la cápsula posterior y también está fijo por el ligamento colateral medial. Entonces, el hecho de que sea no muy móvil lo predispone a que traumatismos con valgo o rotación externa puedan dañar al menisco. Es por eso que el menisco medial se puede dañar con más probabilidad que el menisco lateral. El menisco lateral todavía se corre, se mueve, se moviliza y eso hace difícil que se pueda lesionar, a diferencia del menisco interno. Entonces, básicamente su función, muy aparte de amortiguar, que está perfecto, es la de distribuir cargas. Acá podemos ver cómo la carga se distribuye uniformemente cuando tienes un menisco que está funcionando. Y obviamente esto acá es esquemático. O sea, no haya menisco, centraliza la fuerza de la carga en un solo punto. Al centralizar la carga en un solo punto, ¿qué pasa? ¿Quién se daña? El cartílago y el hueso subcontral. Ahora, hay equivalentes de lesiones meniscales que pueden hacer que es como si el paciente no tuviera un menisco, que son las roturas de raíz posterior o las roturas radiales, que el menisco está ahí, pero es como si no estuviera. Esas roturas meniscales pueden dar este tipo de comportamiento y puedes tener un paciente con un desgarro de raíz posterior o un desgarro radial que tiene una artrosis severa. ¿Ya? Síntomas más frecuentes en pacientes con patología meniscal: el dolor en el interior articular a la cabeza, el bloqueo articular, por no decir casi patognomónico, el chasquido, el derrame, el dolor con los hilos de la rodilla. Y en cuanto a las maniobras especiales, que ya hemos visto algunas de ellas, tenemos acá un cuadrito bastante llamativo, que creo que a algunos les debe gustar, el de sensibilidad y especificidad. ¿Cómo interpretarlo? De repente el dolor en interlínea, que es el que tiene más sensibilidad, podría usarse como un método de screening, aunque no necesariamente su ausencia significa que no hay ninguna patología. Y el Thessalin y el McMurray son las patologías que tienen más especificidad, más altas. El diagnóstico realmente depende de la combinación de varias cosas, ¿ya? Historia, dolor interlínea y por ahí una de estas maniobras que uno quiere hacer. McMurray, Thessalin. Yo creo que de las que yo hago, la que siempre hago es McMurray, y es la única. No hago Apple, no hago Thessalin, ni tampoco Edge. Basta con la historia, basta con lo que es dolor interlínea y McMurray. Gran parte de la vez uno lo ve en el diagnóstico y lo confirma con una razón. Porque el paciente a la final quiere su resolución. El Thessalin es una prueba que va a tratar de reproducir un poquito la carga real que hace el paciente o que hace la rodilla sobre los meniscos. Se realiza con el paciente apoyado sobre la pierna que está afectada. Y lo que hacemos es que el paciente se sostiene en el examinador y el paciente hace una rotación del cuerpo y de la rodilla hacia afuera y hacia adentro. Si hay una reproducción del dolor en la interlínea, se tendrá un resultado positivo, ¿ya? Y este es uno de los que tiene más especificidad en cuanto a lo que es la lesión. Realmente no lo uso mucho, pero está reportado en la literatura como uno de los mejores. El test de
menisco que está lesionado entre el fémur y la tibia, y usualmente empieza con el paciente en flexión. Tomamos el talón con una mano, con la otra mano palpamos la interlínea que está dolorida, que está lesionada, y de ahí hacemos una flexión completa de la rodilla. Flexionamos completamente y al momento que realizamos haciendo la extensión hacemos una rotación, tanto externa o interna. Externa para el menisco medial, interna para el menisco lateral. Y terminamos en extensión. Cuando hay una revolución del dolor en interlínea, se encontró un signo positivo. El dolor interlínea articular, ya lo mencionaron también sus colegas. Rodilla en 20-30 grados, o lo hacen en más grado de flexión. Usualmente localizamos en los reparos anatómicos y siempre comparamos con la PDS. El test del APNI también es otro signo, ya se realiza con el paciente en decúbito prono. Lo que usamos acá es comprimir el menisco para reproducir el dolor. Fijamos el muslo en la camilla con nuestro muslo también y aplicamos una compresión axial hacia abajo. Igualmente hacemos rotación externa para el menisco interno y rotación interna para el menisco externo. Cuando captamos el dolor en alguna de las rotaciones, ahí está nuestro signo positivo. Y el test de Edge también es una prueba más que todo funcional, como que hacerlo con el paciente de pie, más de lo que vamos a hacer en la camilla, y también trata de producir lo mismo. Para el menisco medial se hace que el paciente haga una flexión de más o menos 20-30 grados o incluso menos, y de ahí hacemos que los pies lo pongan en rotación externa para lo que es el menisco medial, y hacemos que haga una sentadilla más o menos hasta 90 grados. Si sale positivo en la parte... Quería preguntar con cuál de los test se puede comprobar el síndrome de la plica medial. El síndrome de la plica medial no tiene una traducción específica y una manera especial. Usualmente es más historia y es más chasquido, más que una manera específica. Porque acuérdate que la plica medial es un tejido que está por encima está muy por encima de los cóndilos, más o menos a la altura de la patela. Y el menisco está mucho más abajo, está entre los dos. Digamos que no nos queda mucho para eso. Y nuestra última patología, la artrosis. Esta es una imagen de una artrosis, realmente se la emitió, el programa de empezamos con el paciente tiene 82 años. La historia típica del paciente con artrosis que se niega a operarse es la de él. El paciente empezó a los 70 años con los dolores, se aguantó 10 años el dolor. El paciente que tiene una enfermedad crónica se envejece mucho más rápido. El paciente empieza a deteriorarse, ya no quiere salir, se deprime. El paciente comienza a bajar de peso, se descuida hasta incluso su higiene personal. ¿Ya? Y es un paciente clásico que se deja llevar de lo que dice el amigo o el vecino o cualquier otro amigo. No, que lo operaron en otro lado, lo operaron en el seguro, no quedó bien, y no. Esa cirugía es muy dolorosa, esa cirugía no sé qué, no sé cuánto, la prótesis no sirve. Se agotó 10 años esperando. Se operó hace 4 años. Una prótesis severísima. Hay una cartita. Le puso una prótesis. Hoy en día está que se pasea por Europa. La clasificación más típica para evaluar una artrosis es la Tegren-Lawrence. Solamente sirve para ver los estadios articulares, cómo va colapsándose a medida que la artrosis va avanzando. Y usualmente lo tomamos en API lateral. Historia clínica típica. Paciente mayor de 50 años con dolor progresivo de rodilla y que empeora al caminar o al estar de pie por periodos prolongados y mejora con el reposo. Además, requiere sensación de rigidez por las mañanas de aproximadamente media hora y también tiene una limitación funcional importante progresiva. Chicos, la misma jugada. Ya terminamos. Perfecto. Rigidez. ¿Qué más? Edad. Perfecto. Perfecto. También. ¿Qué más? Dolor mecánico.
Un dolor que empeora con la carga y cede con el reposo, clásico. Limitación funcional, perfecto. ¿Otro más? Yo creo que he dicho la mayor parte. Los síntomas más frecuentes de una artrosis, ¿cuáles son, chicos? ¿Vale? Dolor. ¿Y el otro? Rigidez. Rigidez. Esos son los dos síntomas, o signos, si quieren llamarlo, más frecuentes en una artrosis. Dolor y rigidez articular. ¿Sí? El dolor mecánico, típico, que lo mencionamos hace un minuto, dolor que empeora con la carga y mejora con el reposo, tiene una sensibilidad del 85%. La rigidez articular matutina, que puede ser breve, eso a veces es muy subjetivo. El crujido, los chasquidos, la limitación del rango de movimiento, el rango articular también que puede estar presente. Y una deformidad en varo o en vano, y acá hay una deformidad estructural, ¿no? Que hay un daño mucho más severo y realmente demanda mayores cuidados. Al examen físico que vamos a encontrar, lo más típico, crujido, crepitación, pones la mano en la rodilla, haces la flexión y suena. Limitación del rango de movimiento, hay pacientes que van perdiendo principalmente la extensión, que no pueden extender, principalmente dolor en la interlínea medial o lateral de penetración hasta la sobrecarga, el rango articular también es muy frecuente, y la deformidad en varo es de lo más frecuente también. ¿Sí? Así más o menos se ve una artrosis con un componente de deformidad en varo, un espacio articular medial totalmente colapsado, a diferencia del otro lado. Y acá vemos su contraparte, un paciente con una artrosis, pero con una deformidad en varo, ¿no? Hay un colapso, pero orientado hacia el lado de la tibia. Chicos, un saludo de parte de